días le voy a pedir al secretario que identifique el número de expediente, dé cuenta del motivo de esta audiencia y de la presencia de las partes. Muy bien. En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio del año 2025, se celebra una audiencia de ampliación de declaración indagatoria en el marco de la causa 667 del año 2024. Se encuentra presente el doctor Alberto Fernández, la doctora Mariana Barbita, quien ejerce su defensa técnica, y el doctor Rigolo, representante del Ministerio Público Fiscal, junto con sus secretarios, el doctor Alejo Martínez y Matías Molina. Gracias. Doctor Fernández, tuvo una entrevista con su abogada defensora antes de esta audiencia, donde le explicó en qué consistía. No, porque soy abogado. Y la verdad que esta audiencia la pedí yo. Bueno. Así que se debe ser. Bueno, habló con su abogada. No, pero por supuesto, hablamos siempre. Pero digo, no es que Bueno. puntualmente hablamos. Esto siempre lo pregunto No, está bien entendido. para tener garantizado el ejercicio de la defensa Absolutamente. defensa técnica. Si bien usted es abogado, Tengo una gran abogada. también hago esta pregunta. Absolutamente. Esta es una declaración, como usted dijo, pedida, ampliatoria, de indagatoria, pedida por usted. Pero también le voy a decir lo que suelo decir siempre. Explicar lo que es una declaración indagatoria. La declaración indagatoria es un acto muy importante, porque es el momento en que se le hace saber a usted una imputación, o sea, se le describe una conducta que se le atribuye y que se considera en principio delictiva, se hace referencia a la prueba de cargo, y a partir de ahí uno puede ejercer de manera amplia su derecho a defensa. En este caso, como usted dijo, al ser una ampliación de declaración indagatoria, el hecho imputado no varió, es el mismo hecho, y la prueba es la prueba referenciada en aquella oportunidad, más toda la prueba que obra en el expediente al que tiene acceso usted y su defensa hasta el día de hoy. No es que hay secreto de sumario, nada, así que toda la prueba está ahí. También le digo que usted tiene derecho a guardar silencio, sin que el silencio sea interpretable como un indicio de culpabilidad, pero si usted desea declarar, puede hacerlo libremente y no se le va a pedir en ese caso que preste juramento o promesa de decir. Vamos a continuar con unas preguntas sobre sus condiciones personales. Si bien ya están en el expediente, lo que es conocido, en el documento vamos a dejar bien claro primero unas preguntas, son pocas personales, para poder avanzar. Para que quede constancia, doctor registrado, si puede decir por favor su nombre completo. Alberto Ángel Fernández, soy abogado, divorciado. Mi documento nacional de identidad es 13.482.686. Mi domicilio real es Juan Amanso 740, Torre 2, piso 12, Departamento 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Mi domicilio constituido es el domicilio que ha constituido la doctora en el expediente. Bueno, ahora le pregunto a la abogada, le pregunto a usted también si están de acuerdo en tener por reproducido el hecho que fue en su momento imputado o si prefieren que vuelva a ser leído. Yo no necesito que vuelva a ser leído, pero voy a hacer referencia al hecho que fue. Perfecto. Y en relación a la prueba, ¿quieren que se haga lectura de la prueba que en su momento se hizo lectura o se puede hacer directamente remisión? Yo entiendo que conozco la prueba porque la doctora la sigue permanentemente y me va transmitiendo. Voy a hacer referencia a esa nueva prueba que se ha acumulado, obviamente, y creo que en honor a la brevedad no hace falta que... Bueno, perfecto. Entonces ya directamente podemos pasar a lo que es su declaración. Yo le doy la palabra, hágalo libremente y luego en todo caso, si usted acepta, Fiscalía hará preguntas, su defensa, obviamente, y en último lugar, yo a veces hago preguntas aclaratorias, ¿no? Así que, bueno. Muchísimas gracias, doctor, realmente por tan rápidamente haberme concedido esta posibilidad de ampliar mi declaración indagatoria. Es algo que vengo pidiéndole a mi abogada hacer desde que usted se hizo cargo de la causa, porque definitivamente yo no pude ejercer mi defensa por el juez anterior. El juez anterior es un juez que guarda una enemistad manifiesta conmigo, es un juez al que moralmente descalifico, es un juez al que tengo recusado aún hoy en la Cámara de Casación, y creo que ha actuado en acuerdo con medios de comunicación para impulsar esta causa en mi contra, cuanto menos, de un modo realmente penoso.
En aquella ocasión yo dije que no iba a contestar preguntas del tribunal porque ni respeto ni creo en la imparcialidad de esa juez. Lamentablemente extendí esa decisión de no contestar preguntas al doctor Rívolo, que en este acto con todo gusto contestaré sus preguntas, pero entendía que el juez no daba el marco apropiado para que yo estuviera tranquilo y pudiera declarar. Ese es el primer motivo por el cual yo he pedido prestar esta declaración ampliatoria. Y a riesgo de reiterarme, gracias a Dios, nadie me está testeando y tiene que seguirme, yo le ruego que me permita explorar un poco sobre algunas reflexiones sobre lo que aquí se investiga. Usted, doctor Casanelo, investigó en los años en que Mauricio Macri era presidente una causa sobre el modo en que se contrataban los seguros en ferrocarriles argentinos. El fiscal en ese entonces era el siempre querido por mí y siempre bien recordado fiscal Delgado. En aquella causa, lo que se investigaba era algo que era una constante en toda la administración. Se llamaba licitación de brokers, para que los brokers resolvieran quiénes eran las empresas que debían asegurar al Estado. Lo hacían en ese momento con una empresa que era, yo la conocía en mis años de suscripción de seguros, era el broker cautivo que tenía el grupo Socma. En esa causa intervino usted, intervino el doctor Delgado. No sé cómo terminó esa causa, pero la verdad es que eso se repetía en todos los órdenes de la administración pública. Primer punto a tener en cuenta, ese fue el escenario con el que yo me encontré y que para mi sorpresa nadie indaga, nadie investiga cómo era esto antes de que yo saque el decreto que saqué. Nadie lo investiga. Y me parece que es muy importante, porque si uno investiga cómo era antes, se da cuenta que el problema era el escenario anterior, no el que yo creé. Más allá de que el escenario que yo pude haber creado pueda haber servido a algunos a cometer abusos y obtener ganancias indebidas. Yo sobre este punto, doctor, quiero ser el primero en colaborar porque el objetivo de ese decreto no era que nadie se favorezca económicamente, y mucho menos estafar al Estado. Si uno analiza cómo funciona la corrupción en el Estado, lo que uno ve es que el que preside, el funcionario, busca a un particular al que le entrega negocios del Estado y en todo caso parte de esa rentabilidad se la devuelve. Eso es la corrupción pública básicamente. Yo quiero que me expliquen cómo es posible que sea un acto de corrupción, que yo le diga a los privados, ustedes córranse, no aseguran más al Estado y ahora el Estado se asegura a sí mismo. ¿Cómo eso puede ser un acto de corrupción? ¿Cómo eso puede significar buscar ventajas personales? Ese fue el sentido del decreto 821, creo que era. 823 del año 21. Sí, 823 del año 21. Y segundo punto que quiero hacer notar es que lamento enormemente que no hayan ido para atrás. Y si hubieran ido para atrás, se hubieran dado cuenta cuál era el escenario que existía. Y lo que le pido encarecidamente es que vayan para atrás. Y le recuerdo esa causa que usted tuvo, porque ha manejado muchas causas, por ahí no la recuerdo. Yo le voy a dejar un artículo periodístico que en aquel entonces se publicó, un caso escandaloso de 300 millones de pesos solo en ferrocarriles argentinos. Y le pido por favor que compare eso con lo que pasó después. Segundo punto. ¿Cómo es la historia del aseguramiento del Estado, de los bienes del Estado en la Argentina?
Yo se la cuento. Perón, en los años 50, creo que fue, tiene los 40, 50, crea la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Y allí dispone que todos los bienes del Estado se aseguran en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro venía a este juzgado y le decía, voy a asegurarnos. Y le decía, bueno, ¿qué quieren asegurar? Bueno, yo quiero asegurar el auto, los autos que están en servicio del tribunal, quiero asegurar los muebles, quiero asegurar el edificio, y le pasaban un precio X. ¿Eh? Le pasaban, para poner hipotéticamente, 100 pesos de costo mensual por asegurar todo eso. En el precio que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro le pasaba, estaba implícito algo que se llamaba asesoramiento. Usted lo pagaba y por ahí nadie le decía que usted podía contar con un asesor, pero lo pagaba igual. Esos personajes eran, a partir de la sanción de la ley 22.400, de repente, 20.000 o 22.400, que es la ley de productores asesores de seguros, a partir de ese momento todos esos agentes inquisitorios debieron registrarse y cumplir las restricciones de los agentes de los productores asesores de seguros. Todos ellos. Para ser productor asesor de seguros hay que hacer un curso, hay que dar un examen, hay que pagar una matrícula, y a partir de allí todos los productores quedan supervisados y controlados por la Superintendencia de Seguros. Eso significa que no es que cualquier persona puede ser productor de seguros. Inclusive yo, cuando fui superintendente de seguros, había una norma que decía que si uno era contador o abogado, no necesitaba hacer ese curso, ni necesitaba cumplir los requisitos que se exigían los otros. Yo derogué esa norma y dije que los abogados y los contadores también, para profesionalizar más, también debían cumplir esa norma. Porque todos los que estamos aquí sabemos que seguros era una bolilla de comercial 1 y casi nadie estudiaba porque muy pocos abogados conocían, muy pocos profesores conocían. El derecho de seguro tiene un ámbito muy limitado, muy reducido en términos académicos y por lo tanto era poco necesario. Eso pasaba en la academia, en la Universidad de Economía y pasaba también en la Universidad de Derecho. En la Facultad de Economía pasaba en ambos casos. El Estado se aseguró siempre con una empresa pública hasta el año, si yo no me equivoco, 1991 o 92. Año en el cual el gobierno del presidente Carlos Menem dispuso la privatización de la Caja Nacional. Y a pesar de que la Caja Nacional de Ahorro y Seguros inicialmente sostuvo gran parte del seguro del Estado, después con el correr del tiempo lo fue perdiendo. Y allí se generó realmente una suerte de cartelización, porque asegurar el Estado no es algo que pueda hacer cualquiera. Son muy pocas empresas las que lo pueden hacer, porque los bienes del Estado son cuantiosos y no todas tienen la capacidad económica de soportar un riesgo de esa naturaleza. Tengo usted presente además que puede estar en presencia de empresas, perdóname de la cámara, puede estar en presencia de empresas como Aerolíneas Argentinas o YPF, cuyos riesgos son inconmensurables. De hecho, esos riesgos casi nunca se retienen en Argentina, sino que se coaseguran y se reaseguran en el exterior. A partir del año 1989 empezó a darse ese proceso de cartelización descerebrada. Proceso de cartelización que permitió a muy pocas empresas a asegurar el Estado. Estoy hablando del Estado Nacional, porque en las provincias se siguió actuando como actuaba la Nación con la Caja Nacional de Ahorro. La provincia de Buenos Aires tiene provincias seguros,
La provincia de Entre Ríos tiene Instituto de Seguros. La provincia de Tucumán tiene la Caja de Ahorro y Seguros. La provincia de Río Negro tiene su propia aseguradora. Misiones tenía un instituto asegurador que no sé si existe, pero siempre se aseguró con el instituto asegurador. Era una práctica muy constante, y es una práctica muy constante, que tiene un fundamento de política económica, que fue el verdadero fundamento que ha tenido ese decreto. ¿Cuál era? Bueno, que los recursos que el Estado gasta en asegurar los bienes del Estado queden dentro del Estado para poder seguir manejando recursos y hacer política económica. Usted me dirá, bueno, pero ¿eso cómo se traduce? Se lo explico simplemente. El último año de la gestión nuestra en provincia, en Nación Seguros, Nación Seguros cobró por primas del Estado. Acá incluyo el Estado Nacional y algunos estados provinciales y algunos estados municipales, por 50.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué hacen esos seguros? Se da vuelta, todo eso lo ponen a plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina o compra títulos del Estado. ¿Ok? Y llega la sequía en el año 2023, y entonces tenemos que ir en auxilio de, por ejemplo, del agro. ¿Qué hace el Banco de la Nación Argentina? Ofrece créditos subsidiados a tasa subsidiada para poder ayudar a los que lo están necesitando. ¿Cómo cubre ese bache? ¿Sabe cómo? En gran medida con esos recursos monetarios que Nación Seguro deriva al Banco de la Nación Argentina. Ese fue un criterio de política económica que nosotros tuvimos muy en cuenta, muy en cuenta. Y el fundamento de ese decreto es un fundamento de política económica. Y siendo así, no tengo la menor idea por qué estamos discutiendo eso. Porque la verdad es que esas lógicas no las inauguré yo. No las inauguré yo. El Banco de la Nación Argentina es el agente financiero del Estado Nacional, por un decreto del Poder Ejecutivo. Y todos los recursos del Poder Ejecutivo Nacional están en el Banco Nación, no están en el Banco de Santander, están en el Banco Nación. El Banco de Salta, privatizado, es el agente financiero de la provincia de Salta. Y usted me va a decir que hay un negociado entre el gobernador de Salta y el Banco de Salta, pues todos los recursos del banco se los manda a un banco privado. En verdad, el Banco de la Nación Argentina, si yo no me equivoco, al día de hoy solo es agente financiero del Estado Nacional, de la provincia de Mendoza y de la provincia de Catamarca, que no tienen bancos provinciales y eligen el Banco Nación como banco. Esos gobernadores que eligen el Banco Nación como agente financiero de las provincias, ¿qué son? ¿Tienen un negocio con el Banco Nación? Son políticas económicas lo que determinan esas medidas. Entonces, todos los recursos van al Banco de la Nación. Yo veía en un informe que hace una fiscalía, que creo que es la de la Procelac, de lavado de dinero, creo que dice, no, bueno, Alberto Fernández se registran cuentas de él en el Banco Provincia, en el Banco Nación. No, yo nunca tuve provincia, cuentas ahí. Es que el Estado Nacional me pagaba en una cuenta del Banco Nación y sueldo. E inmediatamente de ahí yo la pasaba a la única cuenta que tuve toda mi vida, que es una sola, en el Banco de Santander. Y cuando estuve, porque fui vicepresidente del Grupo Banco Provincia, vicepresidente ejecutivo, todo lo que me lo pagaban en el Banco Provincia. Bueno, y todo eso lo sacó y lo mandaba a mi banco por una cuestión de orden económico mío, ¿no? Cuando se dispuso que todos los funcionarios públicos deben, eso creo que lo hace también el Poder Judicial o el Legislativo, deben
cargar nafta para sus vehículos en YPF. ¿Qué fue? ¿Un negocio con las estaciones de servicio? No. Va a ser que los recursos del Estado vayan a la empresa estatal. Por eso. Y cuando se dispuso a todos los funcionarios argentinos, en la medida de lo posible, viajen en aerolíneas argentinas. ¿Qué fue? ¿Un arreglo con las agencias de viajes? No, es que los recursos del Estado vayan al Estado. Cuanto más recursos monetarios tiene el Estado, más capacidad económica tiene, más capacidad financiera económica tiene. Entonces, yo le marco todo esto porque lo único que he hecho mi decreto es volver a la lógica que rigió en Argentina entre los años 50 y los años 90. Es la única lógica. Y es exactamente igual. Eso que ustedes se preocupan por discriminar, si son, algunas son figuras que yo ni conozco, ¿no? Ahora aparecieron unas figuras que se llaman los masters, que no sé cómo se llaman. Pero digo, ustedes buscan entre brokers, productores, asesores. Miren, todo eso en aquella época se llamaban agentes indicadores. Así de simple. Y era gente que trabajaba para la caja y trabajaba para otras empresas. Porque los brokers no son exclusivos de una empresa. ¿De acuerdo? El decreto, yo creo que en primer lugar, ustedes están investigando del año 2019 al año 2023. Por favor, indaguen lo que pasaba en el año 2019 y 2020, que es lo mismo que pasaba en la época de Macri. Y la mejor prueba de que yo no tenía ningún interés particular sobre este tema es que el decreto salió en el año 2021, después de un año y pico de trámite burocrático que siguió. Yo leí una nota del CONADE donde decía que se habían encontrado conversaciones de Pagliano con mi hermano, Alberto Pagliano, presidente de Nación Seguro, con mi hermano, donde Pagliano le hablaba a mi hermano. ¿Ustedes saben lo que le decía Pagliano a mi hermano? Es formidable. Le decía, por favor, no puedo hablar con Alberto y tengo un problema que quiero consultar con él. Si lo ves el fin de semana, le podré decir, y obviamente mi hermano no me decía nada. No me decía nada porque nunca se metió en cuestiones de gestión. Nunca. Entonces cuando a mí me dicen que yo armé todo un aparato con Pagliano, digo, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? El decreto no se origina a partir de mí. No soy yo el que promueve el decreto. El decreto se origina por el Banco de la Nación Argentina y por Nación Seguros. Y a partir de ahí hace un periplo administrativo enorme, enorme. Y el periplo administrativo supuso que interviniera, yo no me equivoco, bueno, el Banco Nacional, Nación Seguros, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Legal y Técnica, la Jefatura de Gabinete, y ahí llegó a mi firma. Ahora, el proyecto que llega a mi firma tenía un artículo tercero que decía que se podían contratar a través de brokers los seguros. Y devolví eso a Legal y Técnica para que se elimine. Debo confesar que Vilma Ibarra fue la que me hizo anotar eso y era la secretaria de Legal y Técnica y yo lo eliminé, ese decreto. Lo eliminé ese artículo. Y el artículo que salió no dice expresamente que la contratación de seguros debe ser hecha en forma directa. Lo dice claramente. Claramente. Entre el órgano que se quiere asegurar, el organismo que se quiere asegurar, y la empresa Nación Seguros. Cuando el decreto sale, Nación Seguros toma una medida. La medida es que limita las comisiones de los asesores de seguros
que es una cosa distinta al productor de seguros, al 10%. Y acá, déjeme explicarle, yo le pido disculpas por robarle tanto tiempo, pero quiero hacer lo más explícito posible. ¿Cómo funciona el mercado de seguros? Cada seguro tiene una comisión distinta. No se cobra lo mismo por un seguro de vida, que por un seguro de autos, que por un seguro de incendios. No se cobra lo mismo. Cuando en ese momento sale esa norma, que la dicta Nación Seguros, y limita todo el 10%, lo que objetivamente hizo fue bajar todas las comisiones de los que aseguraban al Estado. Todas. En ese momento, para que usted tenga una idea, la comisión que cobraba un broker de seguros por incendios era de alrededor del 30% de la prima. Se redujo a 10%. La comisión que se cobraba por autos oscilaba en el 25%, se redujo a 10%. Y las que estaban por debajo de 10 no se subieron, que el 10 operaba como un tope. Esto quedó claro que todos los contratos de seguro de Estado debían hacerse de forma directa. Lo dice claramente el decreto. Hasta donde yo he podido ver, no hay un solo contrato en el mercado de Estado, de seguros del Estado, que haya sido hecho a través de un broker. No hay uno. No hay uno. Calculo que de todos los seguros que tiene el Estado, todos, hay un tercio que reclamó asesores de seguros. Y acá déjeme detenerme en dos cuestiones. La primera cuestión es que el productor de seguros no es lo mismo que el asesor de seguros. Aunque muchas veces cumple la misma función. Usted, si asegura su auto, seguramente tendrá un productor de seguros que le asegura el auto. Y si tiene un siniestro en su auto, al que va a llamar es el productor de seguros para que tramite ante la compañía de seguros el reclamo pertinente. Pero el asesor de seguros es alguien que le dice, un asegurado, qué es lo que tiene que asegurar, cómo lo tiene que asegurar, cuáles son las funciones. El Estado no tiene departamentos de seguros. Son muy pocas las entidades que tienen departamentos especializados. Si yo no me equivoco, y acá puedo equivocarme, pero hasta donde yo recuerdo, creo que departamentos de seguros solo tienen aerolíneas argentinas y YPF. Porque obviamente allí tienen un problema muy serio de atender para que el negocio funcione. Porque la caída de un avión llegó a la quiebra Panamá. Entonces, el riesgo es muy grande. Y entonces allí tienen gente especializada. Pero no existe en la administración pública áreas expertas en seguro. No existen. Simplemente no existen. Del total del seguro del Estado, yo calculo que alrededor de 1 de cada 3 reclamó un asesor de seguros. Esa decisión pasó por mí de ninguna manera. De ninguna manera. No tengo la menor idea por qué pedían los asesores y por qué pedían que bueno, por qué reclamaban o por qué necesitaban un asesor. Eso lo resolvía cada jurisdicción, no yo. Y acá, déjenme hacer, a la luz de lo que la jurisprudencia parece querer estar diciendo en los últimos tiempos, por varios muy conocidos y muy penosos, déjenme hacer alguna observación. A partir de la teoría de la imputación objetiva, algunos tribunales han llevado los conceptos de límites insospechados. Tan insospechados que han convertido la responsabilidad penal en una responsabilidad objetiva. Y eso es un daño inconmensurable. Inconmensurable. Y yo creo que estoy acá, porque el tribunal, el Ministerio Público entienden que yo era el jefe de la administración y por lo tanto tenía una responsabilidad objetiva de saber lo que estaba haciendo. Bueno, ahí yo les pido por favor
que se junten con el mundo del derecho administrativo y se pongan de acuerdo. Porque hay una enorme contradicción entre esta lógica y la lógica del derecho administrativo que yo debo respetar. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué cada presidente que asume saca una ley de ministerios? Yo se lo explico. Si no se lo pregunto, tal vez lo saben. Pero ¿sabe por qué la sacan? Porque es el acto de delegación que la ley de administración financiera le exige que haga. Entonces, cada presidente que llega dice, yo necesito 10 ministerios. Otros dicen, necesito 15, yo dije, necesité 21. Cada organismo, por la ley de administración financiera, tiene su propia dirección administrativa. Y son los que toman las decisiones. Esas decisiones están absolutamente desdelegadas y son absolutamente ajenas al presidente de la nación. Absolutamente ajenas. A mí nadie me preguntó jamás qué tengo que asegurar, dónde tengo que asegurarlo, con quién tengo que asegurarlo. Mire, tenía que resolver la pandemia, los barbijos, las vacunas, las muertes, la guerra, la sequía, los problemas internos del gobierno. Si uno me llamaba para preguntarme qué hacía con los seguros, se acaba carpiendo. Hacer lo que tenga que hacer, le hubiera dicho. Nunca nadie me consultó. Y no es un error de esos funcionarios. No tenían que consultarme, porque eran decisiones de ellos. Eran decisiones de ellos. Así llegamos al punto donde ese tercio de la administración dijo, voy a necesitar un asesor de seguros. ¿Eso qué le significaba en términos económicos al Estado? Al Estado Nacional le significaba cero. Cero. Porque del mismo modo que hacía la caja, en la póliza que cobraba Nación Seguros, ya estaba incluido un eventual costo de un asesor de seguros. Entonces, allí sí queremos analizar esto, para volver al ejemplo que le había puesto antes. Si le costaba 100 pesos asegurar esto, en esos 100 pesos ya estaba el costo del asesor de seguros. Si usted lo pedía, que hacía Nación Seguros, le preguntaba, ¿quién quiere que sea su asesor de seguros? Bueno, quiero que sea el doctor Rívolo. Bueno, muy bien. El doctor Rívolo va a ser su asesor de seguros si tiene las condiciones de productor de seguros y todas esas cosas. Va a ser su asesor de seguros. Y usted seguía pagando 100 pesos y lo que pasaba es que Nación Seguros le pagaba a Rívolo no más del 10% de los 100 pesos que usted pagaba. No más. No podía pagar más. El doctor Rívolo pataleaba mucho, porque decía, pero antes de decirte esta norma, cuando yo aseguraba incendios me pagaban el 30%. Bueno, si querés seguir asegurando, lo voy a poder hacer que esa lógica puede ser analizada de dos modos. Un modo es que Nación Seguro tiene una suerte de plusvalía. O sea, cobraba algo, un servicio que si no se lo pedían no lo prestaba. Bueno, es una decisión económica de la empresa. Debo confesar que siempre funciona así. Todos funcionan así. Así funciona la Caja de Ahorros de Tucumán, así funciona el Instituto de Entre Ríos, así funciona Provincia de Seguros. Todos funcionan así, con prácticas de mercado. Habrá sido en todo caso un eventual plusvalía de Nación Seguros. Pero usted le costaba cero. Usted pagaba lo mismo. Usted pagaba exactamente lo mismo. Yo entiendo que uno de los problemas que tiene esta causa es el problema que como tuve oportunidad de declarar anteriormente le transmití al doctor Ribol y que de algún modo volví a repetir ahora. Es muy poco lo que se entiende del negocio de seguros. Es muy poco lo que se sabe cómo funciona el negocio de seguros. Y es muy poco lo que se sabe del derecho de salud. Hay gente muy experta y muy especializada en la materia, que debo reconocer, no es especialización de ninguno de nosotros. Yo ocasionalmente conozco un poco más, porque 5 años de mi vida lo dediqué a la superintendencia de seguros, y porque otros 5 años lo dediqué a ser presidente y vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia.
no de ninguna de las empresas, del grupo de provincia. Bueno, yo traté de indagar algunos casos, cuando fui conociendo quiénes habían llamado asesores de seguro. Y claro, me encontré con casos que me explicaban muy claramente. Ejemplo, ARSAT. ¿Usted cree que hay algún técnico de ARSAT que tiene idea de cómo se aseguran esos radares, esos satélites, esos equipos de computación? No tienen la menor idea y necesitan indefectiblemente un asesor. Usted piensa, yo lo llamo, por ejemplo, al ministro de Educación. Y le dije, ¿vos pediste un asesor de seguros? Me dijo, mira, lo pidió el gerente de administración. Pero ¿sabés qué pasa, Alberto? El Ministerio de Educación tiene la pinacoteca de pintores argentinos más grande de la Argentina. Si eso se incendia y esos cuadros se queman, ¿yo qué digo? ¿Y cómo se tasa eso? ¿Y cómo se calcula el valor de eso? ¿Quién lo resuelve esto? Le digo esto y también le digo el caso que me llaman la atención. Por ejemplo, lo que hizo origen a todo esto fue el seguro de vida del ANSES. El seguro de vida del ANSES fue un seguro de vida que el ANSES dispuso tomar a la luz de la experiencia que había tenido de un tiempo en el que daban créditos baratos a través del Fondo de Garantía Solidaria a los jubilados. Los jubilados morían y eso quedaba sin cobrar. Y entonces ese gap que se generaba entre lo que no se cobraba, entre la muerte y lo que se dejaba de cobrar, había que asegurarlo de algún modo. Eso lo aseguraron siempre con Nación Seguros, siempre, hasta que llegó el momento en que en épocas de Macri dijeron, no, no lo aseguremos más, no lo aseguremos más, cubrámoslo. Y cuando lo cubrieron, tuvieron una pérdida que, según me dijeron las autoridades del ANSES en mi gestión, fue superior a 5.000 millones de pesos. Cuando viene la pandemia, nosotros en un intento por reactivar la economía, otra decisión política, el ANSES resuelve volver a otorgar créditos, dice, no, yo otorgo créditos, pero que me lo aseguren, que otra vez perder 5.000 millones no lo voy a perder, y menos asegurar en una pandemia con un virus que tenía la característica de afectar básicamente a los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años, el COVID era prácticamente letal para ellos. Entonces, ¿cómo hacíamos para darle crédito a los jubilados y cubrir el riesgo que significaba dar un crédito de esa naturaleza a una persona que podía ser afectada y contagiada por el COVID? Entonces allí vuelven a llamar a Nación Seguros y discuten mucho el precio de esa prima. Y claro, era mucho más caro, porque el riesgo era infinito. O sea, asegurar gente de mayor de 60 años, asegurar la vida a gente de mayor de 60 años en una pandemia como la del COVID, bueno, es casi como asegurar autochocada, es casi lo mismo. Pero el costo es muy alto, es muy alto. Como el riesgo era muy alto, lo que hizo Nación Seguros fue coasegurar eso. Algo que estaba permitido. El coaseguro, que muchos lo interpretan como un direccionamiento de empresas y no sé qué historia, es una práctica habitual en el mercado de seguros, que tiene un solo propósito: distribuir el riesgo. Distribuir el riesgo. Un riesgo tan grande no lo podía tomar Nación Seguros. Si lo hubiera tomado sería una gran irresponsabilidad. Y entonces, él convoca a una serie de empresas para ver que se pudieran hacer cargo de esto. Y así aparecen las empresas que aparecen, que yo, la verdad, no sé lo que es Agritual, sé lo que es Ancor, no conozco una que se llama... Nosotros no la conocemos, no tengo idea qué son. Y yo quiero aclarar también que tampoco me consultaron sobre este tema. Todo esto lo vengo a estudiar después que aparece el anuncio. Nadie me consultó sobre este tema. Ahora, en el caso de ANSES pasa algo raro, que en el caso de ANSES se hace la contratación con Nación Seguros,
se arma el coaseguro y no hay intermediación. Y tampoco hay un asesor de seguros. Y aparece un asesor de seguros a 9 meses de dejar el gobierno, admito que de un modo raro, o sea, con una nota que manda un gerente de la administración que no pasa por el directorio de ANSES, que no pasa por ninguna autoridad, y se dispone. Y entiendo que Nación Seguros lo acepta, porque el que se le está mandando es algo así como el director administrativo del ANSES. Entonces, no era tampoco que el que pedía esto era el director de mantenimiento. No, era el que administraba el ANSES. Ahora, si un seguro de vida colectivo de esa naturaleza, la verdad es que necesita muy poco asesoramiento. Yo diría, es un asesoramiento más financiero, de tasas, que un asesoramiento de práctica. Es muy distinto a asegurar todos los bienes de los que estoy hablando. Fíjense ustedes, mire, me da la impresión que estas paredes deben ser de Durlock. Usted va a pagar por este seguro mucho más que si estas paredes fueran de concreto. Porque usted no lo sabe, pero el riesgo es infinitamente más alto. Y miro hacia alrededor, veo que no tiene un solo matafuegos. Va a pagar mucho más. Ahora, si viene un asesor, le dice, che, pon un matafuego acá, pon un matafuego allá, y entonces vamos a bajar un poco el costo. Ese es el sentido. No es otro. No es otro. Y después hay un segundo momento, que todos los que somos seguros, que tenemos seguros, y alguna vez tuvimos que reclamar por nuestro seguro, sabemos que es un trámite tedioso, molesto, insoportable, que es el momento de cobrar el seguro. Bueno, la realidad, doctor, es que si usted allí no tiene un asesor de seguros, la va a pasar muy mal. Porque va a empezar, pero los trámites son insoportables. ¿Y cómo es la práctica del seguro? Es así, doctor. El productor de seguros no trabaja con una compañía, trabaja con muchas compañías. Entonces, cuando Alberto Fernández es su productor de seguros, si usted chocó, lo chocaron, vamos a decir, para que usted no sea responsable. Lo chocaron. Y entonces me dice, Fernández, vaya a Nación Seguros y que me paguen porque me chocaron. Acá están las fotos, acá está la encuesta del taller. Y entonces Fernández va a Nación Seguros y le dice, che, chocaron el doctor Casanero, acá está el taller, hay que arreglar el auto, hay que pagárselo. Y Nación Seguros dice, no le pago nada, Casanero, que espere, que me haga juicio. ¿Sabe lo que hace el productor de seguros? No, yo esto a Casanero, que es mi mejor cliente, no se lo puedo hacer. O lo pagás o me voy a otra aseguradora. Así funciona, doctor. Así funciona. Así funciona. Entonces, y funciona desde tiempo inmemorial así. Entonces, son prácticas del mercado de seguros que no se exceden mucho, no se exceden en mucho. ¿Qué es lo que yo busqué con el decreto? Lo que exactamente dice el decreto, que los riesgos del Estado se contraten directamente con Nación Seguros. El juez que lo precedió, por llamarlo de algún modo, dice que yo dejé un vacío en la norma. ¿Qué vacío dije? Si expresamente dice la norma que la contratación debe ser en directo. Ah, bueno, pero no dice que podían contratar asesores. Bueno, eso es una decisión de cada uno que al Estado le cuesta cero. Cero, cero, cero. No dejó ningún vacío. Ningún vacío. Y si usted quiere conocer por qué contrataron en esos casos un asesor de seguros, llame a los que lo contrataron y que le expliquen por qué lo contrataron. Porque yo no se lo puedo explicar. Y no se lo puedo explicar porque, a diferencia de lo que dicen, yo no organicé ningún comando de corrupción que pretenda llevarse el dinero del Estado. No tengo nada que ver con eso.
Usted me dirá, bueno, pero Martínez Sosa, usted lo conocía, nunca negué conocerlo. Martínez Sosa es el marido de mi secretaria, de la que fue mi secretaria durante 30 años, ¿cómo no lo voy a conocer? Bueno, primero doctor que la DOE, no, la Procelac, dicen que usted cuando era abogado, Martínez Sosa era cliente suyo. Mire doctor, yo era abogado. La verdad es que solo ejercía la profesión ante la Corte, en casos ante la Corte. Y la verdad que fueron muy pocos casos los que acepté. Nunca tuve a compañías de seguros como clientas. Te van a decir, no, pero si hay facturas de Federación Patronal y facturas de Sancor Seguros, sí, ¿sabe lo que pasa? Es que mi mayor trabajo era un trabajo de análisis político y económico nacional e internacional, que me lo compraban muchas empresas, entre ellas las de Héctor Martínez Sosa. A su vez, muchas entidades, muchas empresas, muchos empresarios me contrataban para dar conferencias a sus clientes. Y esos eran mis ingresos. Ahora que la Procelac me llame la atención que a lo largo de 10 años Martínez Sosa me haya pagado 4 millones de pesos, no sé de contestarle. No sé de contestarle. Dice, no, pero en el último año le pagó mucho más. Seguramente porque en los años esos, donde ya la crisis económica era mucho más, hubo una sucesión mucho más frecuente de conferencias, de estudios que me pedía Martín Sosa, y que seguramente me los habrá pagado justo ese año, seguramente, seguramente. Pero bueno, yo nunca negué eso. Como nunca negué que su mujer fue mi secretaria siempre, siempre, siempre. A su vez, por lo que Martínez Sosa me contaba, él tenía desde siempre negocios, él era un broker que aseguraba riesgo del Estado. No empezó conmigo. Esa empresa tiene 60 años casi. Siempre fui ajeno a las empresas. Me acuerdo que cuando llegaban las fiestas de fin de año y me invitaban a las empresas, nunca fui. Ni cuando era presidente ni cuando no era presidente. Y los amigos en común que teníamos con Héctor Martínez Sosa me hablaban, me decían, y estaba lleno de funcionarios del PRO. Será que también él, cuando aseguró al Estado en las épocas de Macri, habrá hecho buenos vínculos con funcionarios del PRO. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí digo es que sería muy injusto de mi parte decir que Martínez Sosa alguna vez me pidió que yo intercediera ante algún organismo del Estado para que le dé los seguros. Eso jamás me lo pidió. Y jamás me lo pidió, ¿sabe por qué? Porque me conoce. Pues cuando usted mira mi declaración jurada, cosa que la sociedad ha dicho, yo me fui con los mismos bienes con los que entré, exactamente con los mismos bienes. Exacto, con menos, porque en verdad en el medio le doné la casa en común que teníamos con la mamá de mi primer hijo, se lo doné a ella y a mi hijo bueno, para que ellas tengan la seguridad que necesitaban en ese sentido. Con lo cual me fui con menos bienes de los que entré. Y yo le digo, doctor, revísenme, miren todo mi teléfono, no conozco a ninguno de las personas que aparecen en esta causa, salvo a Martín Sosa, salvo a Pariano, salvo a María Cantero, obviamente, porque era mi secretaria. Revisen todas las conversaciones, jamás en mi vida me vinieron a hablar por eso. Van a encontrarse saludos de fin de año, de cumpleaños, ¿qué más Sosa? Martínez Sosa le pedía a mi secretaria, por favor, una audiencia, porque él no me llamaba para verme. Y las pocas veces que me vino a ver fue para hablar de política, para hablar de la vida, no para hablar de temas económicos.
Eh, si algún funcionario hizo un acuerdo indebido con un broker de salud, doctor, en ese caso, sea implacable y avance. Porque ese no es el sentido de la norma. La norma que yo dicté no dice nada de eso. Dice que los contratos tienen que ser hechos en directo. Si alguien necesitaba un asesor, bueno, que lo explique, porque yo creo que hay motivos por los cuales podían necesitar un asesor. Hay motivos donde tengo dudas, como que planteé el caso de ANSES. Pero hay motivos pero otros motivos no hay, que no lo encuentro. Si alguien incumplió, alguno, no, eso. Se haga cargo el que lo hizo. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Y en ese punto le vuelvo a insistir. Mi condición de presidente no me hace conocedor de todo lo que pasa en la comida. Y le vuelvo a recordar algo que, a partir del fallo de Cristina Kirchner, a mí me llamó poderosamente la atención. El presidente no es el jefe de la administración, punto uno. El presidente, por la ley de administración financiera, tiene que sacar una ley de ministerios para delegar funciones, y las mayores funciones que delega son las de administración de recursos. Por eso cada organismo tiene su propia dirección general administrativa. Déjeme decirle también que obviamente muchas aseguradoras cuestionaron el decreto. Pero cuando yo ya me fui del poder, cuando yo ya no estaba en el poder, un juez en lo contencioso administrativo, creo que fue, declaró la constitucionalidad plena de este decreto. Y ese fallo está firme. A mí no me pueden cuestionar de la firma del decreto, porque en todo lo demás no van a encontrar nada, nada, nada que me involucre. Nada, nada. Y si necesitan mi ayuda para desentrañar una posible ilicitud en algún lugar, cuenten conmigo. Si yo lo que menos me interesa es predicar delincuentes. Cuenten conmigo. Y si alguno abusó de mi confianza, cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Ahora, esto que yo les estoy contando es lo que es. Yo a Martínez Sosa, claro que lo conozco. Lo conozco hace muchos años. Es el marido de quien fue mi secretaria hace 30 años. Lo conozco hace muchos años. He tenido siempre un buen trato personal. En los años en que no ejercí la función pública y trabajé de abogado y de consultor, uno de los clientes era él. Mi facturación se basaba fundamentalmente en un informe mensual que yo hacía y me compraban diferentes empresas. Los recursos que ingresan en cuenta, tiene otra prueba, que vienen del exterior, que son, creo que eran 5.000 euros mensuales, que era porque yo tenía la representación en Argentina del estudio que atendía, del estudio de la actividad telefónica de Argentina, y entonces ellos me giraban todos los meses los 5.000 euros. Y ellos me proponían que abriera una cuenta en España para que, como yo todos los años daba clases en la Universidad de Salamanca, para que yo cuando fuera retiraba el dinero y me traía todo el dinero. Porque ¿qué pasaba? Eran los años de Cristina, existía el cepo, existía el valor oficial de la divisa. Yo perdí mes a mes casi la mitad de esos ingresos. Pero preferí perderlos antes de tener una cuenta en el exterior para nunca tener que explicar como hombre público por qué tengo una cuenta en el exterior. Así fue todo. Yo puedo haberme equivocado muchas veces. Lo que nunca fui es un violento con mi mujer y nunca fui un ladrón del Estado. Fui un servidor público. Y estoy orgulloso. Yo fui un hijo de un juez al que los militares dejaron cesante, y el día que lo dejaron cesante, yo vivía en una casa alquilada y mi papá tenía un auto modelo 49. Y era mi orgullo. Soy incapaz de quedarme con un centavo del Estado. No me quedé del Estado ni un lápiz. Por eso quería ver esta declaración.
Y por eso quería mirarlo a los ojos y decírselo así. Estoy viviendo realmente una persecución insólita, que vuelvo a repetirle. No estoy en condiciones de asegurar que en algún lugar de la administración alguien haya hecho una picardía. De lo que estoy en condiciones de afirmar que yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Y que el hecho de que el marido de mi secretaria sea un broker del Estado, doctor, lo ha sido desde los últimos 60 años. Cuando yo era superintendente de seguros, la empresa estaba a cargo de su padre. Él heredó la empresa de su padre. Su padre fue una persona muy conocida en el mundo del seguro, más conocida públicamente porque fue el vicepresidente de Boca cuando Boca compró a Maradona, con lo cual era muy famoso en aquella época. Y yo no tengo nada que ver con sus negocios. Nada que ver. Nada que ver. Nunca me consultó sobre la necesidad de entrar a un negocio o algo parecido. Y quiero hacer una aclaración, porque yo no sé si es el juzgado o son los medios, o yo creo, con respeto al secretario, que mucha información sale de la secretaría, tienen todos los vicios que el doctor Bonario tenía. Yo quiero hacer una aclaración sobre Daniel Rodríguez, que cada 2 por 3 aparecen en los medios y se dicen cosas de Daniel Rodríguez. Y quiero contar cómo Daniel Rodríguez se vinculó a mí y cuál fue el vínculo exacto que tuvo conmigo. Daniel Rodríguez fue parte de la custodia mía cuando yo era jefe de gabinete. Era alguien que estaba muy cerca de la secretaría privada mía y era alguien que se prestaba siempre a hacer trámites, a llevar papeles, a aliviar la tarea de las secretarias. Yo renuncio como secretaria de gabinete y un día viene mi secretaria María Cantero y me dice, mira, ¿por qué no lo ayudamos, le damos alguna changuita a Daniel que quiere pedir el retiro y venirse a trabajar con nosotros? Yo dije, mira, yo no tengo posibilidad de tenerlo empleado, qué sé yo, pero si quiere venir a ayudarnos y hacer algunas cosas sueltas, qué sé yo, que venga. Y ella me dijo, no, bueno, pero yo te pido a vos y le voy a pedir a Jequi, Héctor Martínez Sosa, que le dé una mano. Bueno, le dije, usted venga. Hasta ahí no lo conocía a él. Y Daniel vino. Y desde entonces Daniel hacía trabajos absolutamente secundarios. Secundarios. Y Daniel, se me quemó ¿me lo cambiás? Y Daniel iba y me lo cambiaba. Daniel, ¿podés ir a buscar con el auto a Tani, que está al lado? Y yo, y Daniel iba y buscaba con mi auto a Tani. Y muchas veces no venía porque Martínez Sosa le decía que podés hacer tal cosa, y iba y lo hacía. El vínculo de Daniel Rodríguez y Martínez Sosa y yo se originó así, se originó de ese modo. Hasta donde yo sé, él no tiene nada que ver con los negocios de Martínez Sosa. Lo que sí sé es que tiene una relación de afecto muy grande. Y quiero reconocer que yo también le guardo aprecio a Martínez Sosa y espero que no haya hecho nada de lo que le están imputando. Porque entonces tendría que revisar mi afecto, pero confío que no lo ha hecho. Me parece, doctor, que todo esto se lo tenía que explicar a usted para que usted tenga un panorama claro de lo que entiendo que de lo que se debería tratar esta causa. Ahora, usted me dijo antes que si quería que me lean la imputación, y yo quiero hacer alguna referencia a la imputación. Perdóname, estoy buscando porque lo dejé anotado en mi celular, le pido mil disculpas. Si prefieres, dale una vez, le digo al secretario que haga lectura de la No, imputación. no, porque como yo los conozco, prefiero directamente decir.
Estoy buscando, bueno, no sé si está ¿dónde está? ¿En el El grupo? memo, ¿El grupo o en el memo que teníamos, el memo que trabajamos, que lo paso de vuelta. En ambos. En el grupo seguro. ¿Y por qué no me encuentro usted? Bueno, te paso el memo. ¿Acá? No, No. Un segundito. perdón, la tecnología sigo siendo un abogado analógico. Este es el memo impreso, sí. Esto es lo que buscamos, Alberto. Ok, Bueno, lo tengo ahí. soy un analógico, como bien quedó claro. Me dicen que he intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional entre diciembre y diciembre del 2019 y diciembre del 2023 en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación y la intermediación en seguros por distintas reparticiones públicas de la Nación Segura. Esta es la imputación. El decreto del 2021 dice esto del 2019 al 2023. Me están implicando que dejé hacer lo que hacía Macri, que usted investigó. ¿Qué me están imputando? No diga que es eso. Y interviene mancomunadamente con un sinfín de personas que no tengo la menor idea de quiénes son. Le vuelvo a repetir que a los únicos que conozco son a Martínez Sosa, a su mujer y a Alberto Pagán. El resto no tengo idea quiénes son. No tengo la menor idea quiénes son. ¿Cómo puede alguien tan graciosamente decir que interviene mancomunadamente en forma coordinada y funcional? Bueno, esto lo puede decir aquel que se llama juez. Yo espero que usted lo revise, porque esto es un disparate. Esto es un disparate. Gracias a Dios, ahora van a poder acceder a mi teléfono, que era lo que más quería. Cuando el juez del colegio usted lo había pedido, el juez del colegio decía que no, yo le decía, díselo. Si yo no tengo nada que ocultar. No van a encontrar un mensaje de nadie. Y lo que van a encontrar que hablaba con María y con Martínez Sosa son cosas o de trabajo con María o son cosas sociales con Martínez Sosa. Búsquenlo. Me voy a permitir contar una anécdota para que ustedes me entiendan un poco cómo funciono yo. Y creo con esto no ofender a nadie, estoy hablando que espero que no se ofenda a Martínez Sosa. Cuando yo gané la elección, apenas gané la elección, el día que llegué a mi despacho, me encontré con una cajita en una de esas típicas bolsitas de joyería. Y había una tarjetita de Martínez Sosa que decía felicitaciones. ¿Y qué es esto? Abrí y adentro de la caja había un reloj formidable. Volví a guardar el reloj, grité desde mi despacho, María, ¿podés venir? Vino María y me dijo, ay, ¿te gustó lo que te mandó Jeki? Decirle a Jeki que me encantó la tarjeta, arriba del reloj. Para mí es funcionario y nada. ¿Ok? Esta historia tengo testigos porque lo vieron. Lo vieron. Yo soy así, doctor. Yo soy así. ¿De acuerdo? Con lo cual creo que después de ese inicio, creo que Martínez Sosa nunca se hubiera animado a pedirme nada. Nada. Después dice, una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, en especial de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros. Connivencia mía. ¿Alguien me consultó alguna vez cómo contratar un seguro? ¿Alguien recibió alguna vez un llamado mío diciendo contraten el seguro por nombre de asesor de seguros a fulano o a mengano? ¿Hay alguien que ha dicho eso? Yo les pido que me lo digan, porque la verdad es que jamás en mi vida hice semejante cosa. Jamás en mi vida, jamás los seguros fueron un problema en mi vida de presidente. Jamás. Jamás. Después dice, modalidad, de modo impuesto o acordado directo o indirectamente por actos simulados
hizo esto? ¿Qué hizo esto? Habrían mostrado interés para un propio beneficio o detectados en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e incluso de coaseguradoras privadas. Bueno, esta parte lo que demuestra es una magnífica ignorancia del sistema. Las coaseguradoras, ya yo le expliqué, es una práctica habitual en el mercado, tienen el propósito de diseminar la responsabilidad y que un siniestro no se lleve puesto una aseguradora. Y en riesgos muy grandes, no solamente se coasegura, sino que se rehace. Ahora, modo impuesto o acordado directa o indirectamente por actos simulados. ¿Me pueden explicar cuáles son? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, gracias. No, igual para aclarar, ¿no? Doctor, en la audiencia, ustedes lo escuchamos y lo escuchamos No, atentamente. pero que digo, me encantaría Pero poder. es una pregunta retórica, pero para que quede claro. No, lo que digo es que me encantaría que alguien me Estás lo. escuchándole a usted, no que No, es que me encantaría si alguien me lo puede explicar ahora para poder yo ya dar respuesta, me encantaría. ¿Cómo es que me dicen a mí que de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente, o por actos simulados, es muy grave la imputación, habrían mostrado, yo supuestamente, interés para un propio beneficio o de terceros en la designación irregular o informal de productores, organizadores, másters o incluso de coaseguradoras? Bueno, si alguien me lo puede explicar, no pretendo explicar, doctor, porque además usted se acaba de hacer cargo de la causa y es injusto que le pida a usted que me explique, es inexplicable. Y después me dice que como resultado, dice, habla de todos los brokers, que yo no conozco a ninguno, lo voy a repetir, se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones a mostrar una abonada por Nación Segura Sociedad Anónima como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas. A raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados, ¿quiénes? ¿Quiénes? No lo sé. ¿Qué funcionarios interesados? Especialmente en el caso de Martínez Sosa, a través de su pareja María Cantila, que poseía un lugar de privilegio dado que era la secretaria de Historia de Alberto Fernández. O sea, todo esto es intuitivo. Intuitivo. Pura intuición. Pura intuición. Él intuye que como María era mi secretaria y mi secretaria era la esposa de Martínez Sosa, habíamos organizado un sistema para beneficiarnos y que todos le manden los seguros a Martínez Sosa. Entonces después viene la parte de los cálculos, ¿no? Porque cuando los medios publican a instancias de la información que surge del tribunal de la embajada, como la llamaba el querido fiscal, y dicen que Martínez Sosa tenía el 87% del mercado de seguros del Estado, ¿no? Eso no es verdad. No sé qué porcentaje tiene de un tercio que reclamó asesores de seguros. De un tercio. De un tercio. Hablan de Martínez Sosa, un señor que se llama Castelo, que no tengo la menor idea quién es, un señor Torres García, que no tengo la menor idea quién es. Entre ellos se llevaron el 87%. No tengo ni idea quiénes son esas personas. No tengo ni idea quiénes son. Busquen, busquen y busquen. No tengo idea quiénes son. Respecto de una de ellas, inclusive, por comentarios que tengo, ni siquiera tengo un buen concepto. Pero no sé quién es. O sea, está sentado ahí, no lo conozco. He escuchado hablar mucho de él, pero usted sabe que la historia del rumor también hay que tomarla con pinzas. No quiero hacer nombres, pero es lo único que conozco. Y después dice, Alberto Fernández, presidente de la Nación, dictó el decreto y facultó a la Nación Seguros para dar intervención a otras aseguradoras privadas en forma de coaseguro. Es que yo era un irresponsable si le decía a la Nación Seguros que tome todo el seguro del Estado, porque no había plata en el Estado para capitalizar a la Nación Seguros para tomar semejante riesgo. Para que usted tome noción, los reaseguradores que hoy en día reaseguran en Argentina son reaseguradores de la talla del Lloyd's de Londres, que es un sindicato de aseguradores que el Lloyd's es muy famoso,
Esos son. ¿Me puede explicar cómo junto la plata del Lloyds para capitalizar a Nación Seguros y que asegure todo sola? Estas son las imputaciones que me hace el doctor. Esto es lo que están diciendo de mí. Esto es lo que publican en los diarios. No saben el daño que me están haciendo. Yo no soy un ladrón. No soy un ladrón. Nunca permití que roben al lado mío. Nunca lo permití. Y de la más mínima sospecha que tuve, corrí al sospechoso. Que me acusen de esto. Perdóneme, doctor, pero es una ignominia. Es una ignominia. Yo guardo respeto por usted. No tengo el gusto de conocerlo, lo sostiene. Pero guardo respeto. Y yo siento que estoy en manos de un juez imparcial. Que no es poco, es mucho. Porque antes estaba en manos de un bandido y se tomaba aviones para ir al lago escondido, pagado por el grupo Federico. Y yo sí que eso no me pasa. Y por eso puedo hablar así. Pero yo le agradezco mucho el tiempo que me ha dado. Creo haber dicho todo lo que tenía que decir. Estoy a su disposición para lo que necesite. Bueno, ¿acepta contestar preguntas? Sí, por supuesto. Sí. Doy la palabra al señor fiscal. Sí, bastantes preguntas han sido respondidas. Solo un detalle en este que ha señalado y creo, escuchándolo, que claramente usted entiende de lo que es un negocio del seguro. Una cosa que no me termina de quedar clara. Su decreto básicamente dice, vamos en directo. Completamente dice, vamos en directo. Pero hay una parte que usted explica en la cual, si alguien recurría a un asesor, ese 10% de comisión fijo ya estaba establecido. Sí. Si vamos en directo, ¿por qué ¿Por qué? lo dejamos ahí? No, a ver, pero eso ya no es una decisión mía, es una decisión de Nación Seguros. Me queda claro. Es más, se nota con la próxima pregunta es, pero a ver, presidente, ¿alguien le dijo en algún momento? Mire, tenemos ya 15, 16 personas pidiendo asesoramiento no, y nadie, su decreto dice, no, nadie, vamos en directo. nadie me lo dijo. Digo, Fabiano, Nadie básicamente, que quien estaba, Nadie me lo dijo. nadie le advirtió esto. Nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo. No sucedió, para ser más puntual tampoco, ningún diálogo con Martínez Sosa vinculado con este punto. No, yo sabía que Martínez Sosa aseguraba bienes del Estado, eso lo sabía. Pero, vuelvo a repetir, la figura del asesor de seguros, Me queda bien claro todo lo que explicó. pero hacen cosas distintas, quiero que entiendan. Una cosa es el productor, Totalmente. que solo cobra por la intermediación, otra cosa es el asesor que tiene un trabajo Totalmente. fáctico que realiza. Fáctico, Y que además, en términos fiscales, si yo no tengo el asesor, tengo que contratar a alguien que me asesore en la materia. ¿Quién hizo esto, doctor? Macri. En la causa de la que yo le digo. ¿A quién contrató Macri? A un broker de seguros. ¿Y qué hacía el broker de seguros? Determinar cuáles eran las empresas que iban a asegurar a los ferrocarriles. Yo le voy a dejar la nota después, usted podrá buscar el archivo. Ahora, el asesor de seguros puede ser, a mí nadie me lo dijo, quiero aclararlo, ¿no? Ok. Pero puede ser que alguien lo necesite, puede ser que esté justificado. Puede ser que esté justificado, porque ¿cuál era la alternativa? Usted dio caso del Ministerio de Educación sobre Lo mismo podría decir de Cancillería, que tiene, a partir del Guido de Itela, una muestra pictórica costosísima, donde están los mejores Berni, los mejores García Uriburu, Ackerman, están los mejores pintores modernos de la Argentina. Ahora, la verdad es que eso queda a criterio de los que administran, y yo no soy el que administra eso. Y por eso no me consultaron. Hay casos que me llaman la atención. Por ejemplo, el caso que hablo de los seguros de vida de ANSES, admito, eso es raro, porque ese es un negocio financiero. El seguro de vida es un negocio financiero, 100%. No tiene las características de los otros seguros. Ese es un negocio financiero y eso es raro. Por eso cuando usted me preguntó la vez pasada, ¿por qué lo llamó a Cafiero por
el caso de Provincia RT. Lo llamé para que no vayan a hacer eso. Era que ahí te quieren cambiar al asesor porque alguien debe estar buscando un arreglo. Y estoy a 9 meses de irme del gobierno, no me traigan un problema. Eso fue lo que le dije. Ujú. Pero a mí nadie, doctor, me dijo, pero nadie debía decir las dos cosas. O sea, nadie me dijo y nadie debía consultarme. Porque hay otra parte que creo que hay que preguntar. La verdad que Nación Seguros es una sociedad anónima que compite en el mercado. Yo les pido que una de las cosas que pueden hacer son los resultados, y les pido formalmente que intenten hacerlo, miren los resultados económicos de Nación Seguros en el 2023 y en el 2024. Y va a ver la enorme pérdida que tuvo en el 2024. Si yo no me equivoco, en el 2023 ganó 90 millones de pesos. Y en el 2024 perdió 4. Perdió 94 millones de pesos en un año. ¿Y quién se ocupa de ese déficit fiscal? ¿Quién lo investiga? La segunda cosa que quiero decir es que más allá de que mi decreto fue avalado y declarado constitucional por la justicia, mi decreto siguió vigente durante un año y el gobierno lo derogó solamente porque quería hacer un daño político más, porque las recomendaciones que tenía era que no se derogue, porque era correcto. Yo hablé con el presidente Milei y me dijo, claro, digo, ¿qué había que hacer? Yo lo hablé. Seguramente lo va a negar porque, bueno, pero yo lo hablé. Entonces, contestando a su pregunta, doctor, nunca yo no sé cómo se resuelven esas cosas, están muy lejos de mí, son objetivamente temas muy menores en la administración y nunca nadie me dijo ni consultó sobre el tema. Sobre Martínez Sosa, una cosa que investigué a raíz de esta causa, el famoso seguro de vida de Gendarmería, para que ustedes entiendan cómo es el tema. Martínez Sosa tenía asegurado eso en Nación Seguros. Era un seguro de vida optativo de la Gendarmería. O sea, los gendarmes tienen el seguro de vida colectivo que ley por ley impone, pero ellos sacaban un seguro de vida optativo que Nación Seguros le daba. El seguro de vida suele ser un muy buen negocio financiero. Muy buen negocio financiero. Cuando sale el decreto, Pagliano le dice que esto queda dentro de las normas de las normas monopólicas. Y generalmente dice, no, pará, porque estos son seguros de los gendarmes, no son seguros de estos. Son seguros que los gendarmes optativamente, que no son seguros, dice, no, pelea su negocio, dice, no, es un seguro mío. No, esto es esto, ¿cómo termina la historia? Como Nación Seguros no quise pagar el 15% de comisión que estaba pagando y se lo bajó a 10, ¿qué hizo Martín Sosa? Se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? A la caja. A la caja. Si hubiera sido de mi interés, de todo esto me enteré por esta causa, en aquel momento no supe nada. Si hubiera sido de mi interés, Martín Sosa me hubiera llamado y me hubiera dicho, ¿qué arregla este tema? Nunca me enteré. Y él se llevó del seguro a otra aseguradora. ¿Por qué esa pregunta? Sí, puede contestarlo o no contestarlo. ¿Cuán necesario es un asesor en un seguro de vida? Yo ya contesté que me parece que no es necesario. Ya lo dije en el caso de ANSES, que ahí me parecía que no era necesario. Lo que sí le marco, doctor, es que primero, el seguro de vida es obligatorio. El seguro de vida obligatorio, seguro que no tiene intermediación. Eso tenemos nosotros. Y que los asesores seguramente no eran asesores en seguros de vida, eran asesores en otros riesgos. Son múltiples los riesgos del Estado. Son Presidente, obviamente, muy lejos de esto que usted ha mencionado, muy lejos de... muy lejos de imputaciones objetivas, o esta cuestión que usted ha mencionado relativo a ello.
La pregunta va a ser muy directa con respecto a esto. ¿A través de algún asesor suyo, usted No. mismo? No. Esperemos que termine la No pregunta, sé, así que puede No, entender, ningún ¿no? asesor mío, ni mi secretaria, ni ninguna persona a mí estaba autorizada por mí a llamar a algún funcionario para que direccione los seguros en favor de alguien. Bien, no era eso, pero... Bueno, perdón, entonces me adelanté. Entonces me adelanté. Dejemos que formule la pregunta el A fiscal. través de algún asesor suyo, usted mismo, le señaló a Martínez Sosa que si contrataba con el Estado tenía que tener algún resguardo especial en su declaración jurada, advirtiendo sobre la relación con usted. Es que no lo sé. No lo sé, porque yo no conozco los negocios de Martínez Sosa. Sé que Martínez Sosa toda su vida aseguró al Estado Nacional, al Estado Provincial, a Estados municipales y a muchos privados. Es uno de los bloques más grandes de la Argentina, eso sí lo sé. Pero no tengo ni idea de eso. No tengo idea, no lo sé. Ya me la respondió en términos generales, por lo cual le imagino que la respuesta va a ser exactamente lo mismo. Le pregunto por alguna de las personas imputadas, que usted ya dijo que no conoce. ¿Intervino de alguna manera Martínez Sosa en la elaboración del decreto? No. Y quiero señalar una cosa que vi también en la imputación. Yo no tengo la menor idea de quiénes eran los directores de Nación Seguros. Porque los directores de Nación Seguros vienen propuestos por Nación Seguros. No conozco ninguno. Porque en algún lugar hablan de que son personas vinculadas a Martínez Sosa. Yo no tengo la menor idea de quiénes son. Algunos lo hablamos a Alberto Payano, eso sí. Al presidente sí. Y después vi que hay un tal Díaz Bancalari, a quien no conozco, pero supongo que es el hijo de José María Díaz Bancalari, que fue el presidente de la bancada en la Cámara de Diputados del Partido Justicialista, cuando yo era jefe de gabinete, con quien me unió una gran amistad, que tengo el mejor de los recuerdos, pero al hijo ni lo conozco. Supongo que alguien políticamente habrá pedido que nos nombremos a él. Bueno, no conozco ni sus actitudes, no lo conozco. Pero no lo conozco ninguno de los diputados de los seguros. Y yo no intervine en la designación de eso. Bueno, perdón, los nombro por decreto, claramente. Sí, sí, sí. Pero nombro por decreto secretario, subsecretario, director nacional, y tampoco, ¿no? No cumplimos tanto. Bueno, la defensa, ¿tiene alguna pregunta? Dos cortitas. Sí, perdón. Señor presidente o expresidente, quería consultarle si usted recuerda si en el decreto se mencionó un control externo o interno, ejemplo SIGEN, y si se había dispuesto algo de esto. Todos los decretos tienen el control de la SIGEN de la GN. Sé que la SIGEN en los años, durante 2 años no dijo absolutamente nada del decreto, y en el año 2023 creo que hizo una observación pidiendo lo mismo que creo que tienen que pedir ustedes, explicaciones de por qué buscaron asesores de seguros. Que eso sí me parece que es un tema a investigar. Y en algunos casos habrá explicación y en otros casos tal vez no haya tanta explicación. Pero, si yo no me equivoco, fue eso lo que la SIGEN planteó en el documento. Bien. Doctor Alberto Fernández, quería consultarle, en el caso que usted hubiese recibido o haber sido advertido de algún tipo de irregularidad, ¿cuál cree usted que hubiese sido su reacción frente a eso? Lo hubiera denunciado, lo hubiera ordenado que cesen inmediatamente esa actitud. Claramente. Pero yo también quiero aclarar, en todo lo que yo estoy diciendo, yo no tengo condiciones de decir que alguien cometió un ilícito. Yo trato de imaginar, a ver, ¿cómo sería el ilícito en este caso? Bueno, el ilícito, ¿sabe cómo sería? Sería si alguien dice, yo vengo y le digo a usted, decirle a Nación Seguros, o dígale a Nación Seguros, que mi nombre es el asesor de seguros de acá, y compartimos la comisión. No es una decisión entre usted y el asesor. Si eso ocurrió, está lejísimo de mí. No tengo la menor idea. Ni yo decido quién. Por eso le digo que hay que medir
adecuadamente cuáles fueron los seguros del Estado que tuvieron asesores. Intermediarios no tuvo ninguno. Ninguno. ¿Ok? Por eso la misma SIGEN dice, si esos asesores no están contradiciendo lo que yo hice, lo que yo dispuse. Y lo que está diciendo es, miren, averigüen a ver si esos asesores entran en las limitaciones que el decreto dice. Eso es lo que dice la SIGEN, si no me equivoco, dice eso exactamente. Pero eso hay que preguntárselo a los que lo hicieron. Y la verdad, doctor, decir que no se puede tener asesores de seguros es una ficción, porque ¿sabe cómo termina eso? Eso termina que alguien nombra un asesor que hace a veces de asesor de seguro a costo directo del Estado. Cuando el Estado, objetivamente, nombrar un asesor no le costaba nada. Si yo necesito un experto en seguros, lo llamo a usted y le digo, ¿me puede nombrar? Si usted lo nombro asesor, categoría X de la administración y usted me hace un asesor. Empieza a cobrar un sueldo. Esto es como el cuento, ¿no? Para reducir el costo. Después usted me pide que necesita alguien que lo acompañe, un experto, ¿verdad? Y terminamos haciendo un equipo de seguros. Eso me cuesta mucho más que tener un asesor de seguros pagado por Nación Seguros. Con lo cual, habría que medir exactamente eso. Yo creo que donde solo puede existir un delito acá, porque vi también que yo hablo de las cosas que leo en los medios, hay algún funcionario que era el que llevaba las cuentas de la públicas de Nación Seguros, que apareció con vínculos con cooperativas, qué sé yo. Ahí ya no sé, no tengo la menor idea. Claro, no tengo la menor idea. Ni sé quién es ese señor. No tengo la menor idea. Pero eso puede ser. No digo que sea, ¿eh? Pero eso sí por ahí tendría sentido investigarlo. Pero que yo sea objeto de esta investigación es una cosa que no la entiendo. Lo único que hice fue favorecer al Estado. Lo único que hice. ¿Listo? No, todavía no. Usted viene hace un tiempo presentando escritos ofreciendo una evacuación de citas. Sí, que me parece muy importante. Quería consultarle, bueno, Vilma Ibarra, ¿qué función tuvo? Le voy nombrando. Vilma Ibarra fue la secretaria de Gabinete. ¿Y por qué por qué Ella, interesa usted? bueno, ella es la última que recibe, es la última mirada jurídica por la ley de procedimientos administrativos, todo acto administrativo necesita un dictamen jurídico. Acá, claro que hubo muchos dictámenes. Tuvo el dictamen jurídico previo de Nación, tuvo el dictamen jurídico previo de Hacienda, tuvo el dictamen jurídico previo de Economía, y el dictamen jurídico previo al mío es el de la Secretaría de la Técnica. Ella es la que me advierte el artículo 3º, yo le digo eliminar el artículo 3º, ella reescribe todo para que la declaración se vea en directo, y a mí me parece que es muy importante que ella declare en este juicio, me parece imperioso. Bien, Santiago Cafiero. Santiago Cafiero intervino durante toda la tramitación, lo fue siguiendo, era el jefe de gabinete y era objetivamente el jefe de la administración. Quiero aclarar que cuando él conoció el procedimiento, cuando se inició, pero me parece que cuando se firmó, creo que el jefe de gabinete comenzó. Supongo en el cual habría que comenzó también. Adriana Guida. Adriana Guida era la superintendente de seguros que le puede explicitar a usted muchas de las cosas que estoy diciendo. Por ejemplo, sería muy bueno que la superintendente de seguros le pidan los balances de Nación Seguros y sería muy bueno que le pidan cuál es el nivel de comisiones de Nación Seguros. Pero se van a sorprender. Nación Seguros es la empresa que paga las comisiones más bajas del mercado de seguros. Martín Guzmán. Fue el ministro de Economía que promovió la norma y que las razones políticas que yo estoy invocando fueron las razones políticas que él también puso. Yo quiero advertir también que yo no seguí el trámite del expediente. A mí me llegó el expediente consumado. Miguel Pérez, doctor. Presidente del Banco Central puede también dar cuenta de cómo funciona esto. Presidente del Banco Central. Bien, doctor Casanova, la defensa tiene un escrito que
si a usted no le parece mal, queríamos que lo imprima el juzgado para que lo pueda firmar adelante suyo el doctor Alberto Fernández. Es, digamos, algunas explicaciones que integran esta declaración y a su vez, obviamente, las especificaciones que hizo en la anterior declaración y, digamos, insiste con el ofrecimiento de prueba. Obviamente se puede subir por lección, obviamente no hay problema con eso, pero nos parecía mejor que si podían hacer una impresión y que el doctor la firme, esa era nuestra idea. Exacto. Sí, sí. Ahora se hace imprimir por secretaría. Lo ¿Quién se que lo mandó? ahora el secretario Ajá. articula eso con usted, doctora, Ok. y dejamos que su cliente también pueda firmar como usted está diciendo. Bien. Eso será, yo ya lo ordeno, incluso se puede hacer, no bien termine esta audiencia, digo, para no estar esperando la impresión. Claro. Esto no necesita ser grabado. Yo lo que creo, doctor, Claro. es que es muy importante que realmente atienda las pruebas que yo necesito. Porque le va a servir para aclarar muchas cosas. Yo vuelvo a repetir, no creo que esta causa no tenga objeto. Creo que están equivocando el objeto. El objeto es más restringido y es la posibilidad de que haya habido acuerdos irregulares entre brokers y funcionarios de distintos ministerios en la contratación del asesoramiento. Eso puede haber ocurrido. Sobre eso yo soy totalmente ajeno. Y lo que quiero aclarar, doctor, es que todo lo que estoy declarando, usted me dijo que yo, todos los dos sabemos que yo no declaro bajo juramento porque estoy como imputado. Pero todo lo que aclaro podría declararlo bajo juramento. Quiero que lo sepa. Bueno, Bien. La última cuestión, doctor Alberto Fernández, ¿usted podría o le parece importante ofrecer algún tipo de evaluación sobre las pólizas que ya están incorporadas? Es que a mí me parece que sería muy importante que se hiciera una pericia sobre esas pólizas, para verificar todo lo que yo le acabo de decir. Por ejemplo, ahí van a verificar que el costo no cambiaba, hubiera o no hubiera un asesor. Ahí podemos explicar cómo son las prácticas del mercado, donde efectivamente son prácticas usuales en el mercado, ¿no? Los mercados lamentablemente tienen prácticas que a nosotros muchas veces no nos gustan, pero que así funcionan. Me parece que si se hiciera una pericia sobre esas pólizas, tratando de determinar qué cambió, si había o no un asesor de seguros, y eventualmente si quieren revisar los patrimonios de los que resolvieron, qué sé yo, ahí tal vez se puede explicar algo. Ahí tal vez se puede explicar algo. Lo que creo muy importante, doctor, es que el juzgado originario del que usted está a cargo ahora deje de difundir cosas que no son. O sea, porque es confuso. Es tan confuso que hasta el Colini hicieron firmar algo que es mentira. Esos tres brokers no tienen el 87% de los seguros de Estado. En todo caso, tendrán el 87% de un tercio de los seguros del Estado. La inmensa mayoría del Estado no se aseguró con asesores. bueno, solo en relación a esto le voy a decir, el juzgado, yo estoy a cargo del juzgado, entonces no es algo que actúa por fuera de mi gestión. O sea, yo estoy a cargo del juzgado. Le puedo decir Lo que el celebro. juzgado no está transmitiendo ningún tipo de información. De hecho, el juzgado es muy celoso en relación a la información. En otras causas he dado muestras de esto y en esta también. Yo lo sé, doctor. Tengo Entonces, le digo, no, porque usted habló de que el juzgado no está filtrando ningún tipo de información ni está dando información. Nos atenemos además, esto no es porque lo decido yo, esto lo dice el Código Procesal. Entonces nos atenemos a lo que dice el Código Procesal y se mantiene en reserva la información. Esto es doctor, para hay su un tranquilidad. solo dato que quería darle. El que usted Perdón, le aclaro también que las características de este expediente, donde usted sabe hay 39 personas que fueron imputadas, hace que haya muchas partes, Yo sé. o sea, por cada persona imputada, imagínense, puede haber dos abogados defensores, es decir, que es difícil controlar esa información sale, pero todas las partes conocen el código procesal y saben que está prohibido ventilar información de la causa. me deja darle el último detalle y le Sí. explico que nunca más hiciste eso. Le doy mi palabra.
acordamos esta audiencia para las 12 del mediodía de hoy. Usted firmó que la audiencia se hacía a las 10 de la mañana. Ayer a la noche, los periodistas sabían que la audiencia era a las 12. Doctor, no, nada más que decir. ¿Listo? Ya está. Bueno, ¿quiere hacer alguna pregunta más la defensa? ¿Usted No. quiere agregar algo más? No, doctor, ha sido muy gentil y le agradezco el tiempo. Bueno, Y nosotros también agradecerle la oportunidad de que se nos escuche. bueno. Gracias. El tribunal no formulará preguntas. Sí, ahora, doctora, se va a articular con secretaría que puedan imprimir el escrito que usted tiene ahí para que usted lo pueda firmar y sea incorporado ya al Y expediente. agregamos también la nota periodística que el doctor Todo lo que usted menciona. desea lo agrega. Le agradezco. No, incluso puede hacerlo luego en la audiencia también. Bueno, Bueno, queda para concluir, esto también es de forma, el Código de Procedimientos establece un plazo para resolver las situaciones procesales. Es un plazo ordenatorio que, lógicamente, en las causas complejas suele extenderse. Y también el Código de Procedimientos, como usted sabe bien, doctor, establece que esa decisión puede ser o bien dictando un procesamiento para el caso en que se ratificara la imputación, un sobrecimiento si se descarta, o una situación intermedia, que es la falta de mérito, donde se siguen realizando medidas instructorias. Dicho esto, sigamos por cerrada la audiencia y que tengan un buen día. Muchas Vamos a gracias. parar la grabación.